Grabar. Y ahora, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me suena una voz que dice, está empezando a grabar, en inglés. Pero bueno, el chiste es de que ya estamos por acá y vamos a continuar con lo que decíamos en la sesión anterior. Vamos a pedirle aquí que lo queremos ver en grande. Vamos a utilizar un poquito la misma presentación del video que por ahí, pues tal vez yo te pedí que vieras y que no te lo he posteado en el Classroom, pero que nos dejaba entrever desde la vez anterior, pues de que las fallas en los suelos existen, ¿no? De repente a veces creemos que solamente los suelos van a fallar porque tienen carga encima. No siempre pasa eso, sino que mira, pongamos lo que estás viendo ahí en la carretera, pues es de que a veces no tiene carga encima, ¿no? O la carga que tiene es mínima, como pongamos el peso de un auto. No es significativo el peso de un auto, pongamos con lo que podría pesar una torre. Sin embargo, hay lugares donde se generan fallas en los suelos, como alguien podría decir, bueno, ¿y quién le está afectando ahí a medio cerro, no? ¿Por qué se cayó medio cerro si no hay nadie que lo esté molestando, a menos de que haya una mosca se haya parado encima? Bueno, la realidad es de que ese cerro no tenía esa configuración de forma inicial y lo más probable es de que este cerro estaba más tendido o era un poco más horizontal antes de que los humanos quisieran poner por ahí una carretera. Entonces los humanos, los ingenieros llegaron y quisieron poner una carretera por ahí y dijeron, bueno, para que pase la carretera por ahí, necesito cortar una parte del cerro. Y al cortarlo lo volvieron un poco inestable. Hay métodos para calcular la estabilidad y se basa en las formas que tiene la naturaleza de fallar. Eh, Hay algunas cosas que las podemos controlar, hay otras que no. Si bien es cierto, pongamos que nuestros primos, los doctores, han entendido por qué te puede dar un paro al corazón. Bueno, pues la realidad es de que aunque ellos lo entiendan, eso no significa que nunca la vamos a tener un paro al corazón, porque pues hay una naturaleza, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que sabemos cómo controlar algunas fallas, como podría ser un edificio que se voltea ante una acción horizontal, una acción sísmica, bueno, pues hay algunos otros fenómenos que por más que queramos no los podemos controlar. Evidentemente que hubo algún ingeniero, algún geólogo, algún ingeniero civil, probablemente incluso también un arquitecto, que cuando diseñaron esta carretera, analizó sobre si este corte se iba a caer o no. Para eso utilizó un método de las dovelas o algún tipo de programa para modelar ese cerro. Sin embargo, pues las fallas siguen existiendo. Y siguen existiendo no solamente porque haya corrupción o no solamente porque haya malos gobiernos. Los malos gobiernos pues siempre han existido y siempre van a seguir existiendo, ¿no? Desde que tenemos uso de memoria, ¿no? O más atrás. Siempre han existido malos gobiernos. Pero puede ser que incluso las personas lo hayan analizado con su mejor de las intenciones, pero hay que recordar de que este material lo hizo la naturaleza, ¿no? Y ese material, al ser hecho por la naturaleza, pues no es uniforme. Sus partículas no son las mismas en la parte alta que en la parte baja, que incluso a la misma elevación puede ser que existan diferencias porque al fin y al cabo es suelo y es producto de la descomposición de otras rocas y es producto también de materia orgánica que vivió ahí hace 500,000 años o hace 1,000,000 de años. Entonces, ese suelo no lo podemos entender o tratar de entender como si fuera un material que hacemos los humanos y que sabemos exactamente cuánto va a resistir. Probablemente alguien de ustedes, bueno, todo el mundo tiene un celular a la mano, ¿no? Por ahí. Y el celular, pues está hecho con materiales que hicieron los humanos. Es decir, exactamente sabemos qué resistencia va a tener la carcasa si la dejamos caer desde 1 metro de alto, desde 2 metros de alto. Hay una ingeniería detrás de la carcasa, pero en cambio detrás del cerro no hay una ingeniería. Tiene materiales naturales y tratamos de entenderlo. Una de las formas que tenemos para tratar de entenderlo, pues es hacerle pruebas. Lo que queremos platicar el día de hoy es acerca de la prueba triaxial. Nosotros decíamos en la sesión anterior de que a través de una conceptualización acerca de que el suelo es un material más, bueno, pues resulta que nosotros lo podemos ensayar. Y hay que ensayarlo cómo está actuando en la realidad. Este suelo en la realidad tiene presión por el lado derecho, tiene presión por el lado izquierdo, tiene presión
porque ese cerro tiene un cierto peso. Y esa presión la tratamos de igualar en el laboratorio por medio de agua lateral a la muestra. Bueno, ahora, cada tipo de falla va a tener sus condiciones específicas. No es lo mismo la falla que se presenta debajo de un pilote, en donde el suelo que intenta fallar, pues es el que está al lado de la punta, o el que está al lado del fuste, o sea, de sus caras. No es lo mismo que la falla que se presenta debajo de una cimentación. Es decir, debajo de una cimentación, pues el suelo va a intentar girar de una forma un poco similar a lo que hay debajo de un talud. Pero pongamos las anclas, pues van a representar otras superficies de falla. Entonces, cada problema específico de suelos, pues tiene su idealización o, o la ingeniería nos ha permitido recuperar alguna información de fallas previas. Y esas fallas previas nos permiten idealizar cosas o idealizar cómo va a intentar fallar el suelo. Decíamos la sesión pasada de que existe una prueba que se llama corte directo y en ese corte tratamos de cortar al suelo, pero esa prueba de corte directo honestamente pues ya no se hace mucho, ¿no? Sí hay laboratorios que lo llegan a tener un equipo de corte directo, pero son muy raros los laboratorios que lo tienen. Más bien, la mayoría de los laboratorios utilizan una prueba de compresión triaxial, donde sometemos a un cilindro de suelo a una presión vertical y una presión lateral. La presión vertical es la que va a provocar la falla del suelo. Y vamos a ver fallas pues, como las que ves en las imágenes, ¿no? En la parte de la derecha. Casi siempre fallan así. El tipo de falla también nos puede hablar un poco acerca de la naturaleza del suelo. Los suelos que son finos y saturados, muy plásticos, a veces llegan a hacerse como barrilito en lugar de describir una falla en diagonal. Pero muchos otros suelos llegan a desarrollar una falla en diagonal. Algunos suelos que podrían estar un poco secos podrían comportarse de una forma frágil y generar una múltiple falla, perdón. Entonces, bueno, pues también nos llegan a decir algunas características del material. Hay algunos ingenieros que incluso llegan a considerar que este ángulo de falla es representativo de algunas condiciones del cálculo de ese suelo. Hay quien llega a considerar que este ángulo de falla, así como lo mencionábamos en la sesión anterior con respecto al concepto de vigas, dicen, es que este ángulo me dice cosas. Me podría llegar a decir el doble de este ángulo, lo que llamaremos ángulo de fricción interna. Y es un concepto interesante. Yo honestamente no creo que sea tan importante el medir este ángulo de una muestra fallada, porque nada más es un punto del suelo, ¿no? No es un desarrollo longitudinal del mismo. O sea, nada más es un puntito el que estamos evaluando. Pero bueno, te lo platico, ¿no? Hay personas que se aferran a tomar en cuenta este ángulo. Bueno, decíamos que este par de científicos hace más o menos unos 180 años, más o menos unos 180 años, o 150 años, los dos trataron de postular algunas ideas acerca de cómo falla el suelo. Y yo creo que lo más importante, lo que debemos de recordar, es de que el criterio de falla de Moore-Coulomb lo simplificamos a una línea recta y cualquier combinación de esfuerzo cortante y de esfuerzo normal que quede por debajo de la línea, va a ser una combinación de esfuerzos que lo va a poder resistir el suelo. No va a fallar en esta zona debajo del envolvente. Pero cualquier combinación de esfuerzo cortante y esfuerzo normal que caiga por encima de la línea, va a fallar el suelo. Eso, híjole, a pesar de que a mí también me tocó que algún profesor me lo explicara, a veces no nos queda tan claro, ¿no? A veces no nos queda tan claro. Y puede ser que son de esas cosas de que tu profesor te insiste una y otra vez, te lo repite, y a veces a uno como alumno no le queda pues totalmente claro. Pero en esencia, yo creo que lo que podríamos decir de eso es de que el suelo no va a fallar solamente por carga vertical. Es decir, no va a fallar solamente por acciones sobre el eje de las X, sino que además de la carga vertical, se presentan tensiones o esfuerzos laterales. Y esos esfuerzos laterales, déjame regresar,
Esos esfuerzos laterales, producto de un momento, son los que hacen el giro en la cimentación y son los que en algunas ocasiones lo llevan a la falla. Evidentemente que lo que más va a tener va a ser la carga vertical, pero lo que nos dice esta gráfica es, no solamente va a fallar por carga vertical, sino va a ser una combinación de esfuerzos, lo que va a provocar la falla en el suelo. Y si tenemos una cierta capacidad de analizar elementos diferenciales, bueno, pues lo vamos a ver como una suma de acciones actuando sobre un elemento diferencial. No todo el mundo tiene esa capacidad de ver, de imaginarse elementos diferenciales dentro del suelo y establecer estas fuerzas. Para los que no tenemos esa capacidad y no tenemos esa brillantez, bueno, pues existe una forma más sencilla de entender al suelo, que es a través de sus círculos de Moore, producto de una prueba Drexel. Bueno, ahora, ahí tienes un esquema clásico, un esquema característico que encontraríamos prácticamente en cualquier libro. Algún autor le agrega más conceptos, algún autor le agrega otros distintos, pero ese esquema un poquito característico, pues yo creo que lo que nos conviene recordar es, en la parte central vas a tener al suelo, arriba vas a tener una placa de carga, y esta placa de carga va a tener una perforación por la cual vas a poder bajar la carga sin transmitirle momento. Yo creo que eso es importante. Denme un segundito. Aquí en la casa de ustedes, tengo una placa de carga. Entonces déjenme ir por ella. Denme 2 segundos. Ya regresé. Perdón. Ya regresé. Miren, aquí a veces me cuesta trabajo por esto de la luz y de la cámara. Pero mira, ahí creo que la alcanzas a ver. Ahí la alcanzas a ver. Esta placa de carga, digamos que va en la parte de arriba. Va en la parte de arriba. Vamos a abrirla. Dejar de compartir. Mira, esta placa de carga, como ahí en la escuela la original se perdió, bueno, pues entonces le pedimos a un alumno que nos echara la mano y que nos hiciera esta plaquita. La hizo de aluminio porque pues él, digamos que en el nivel medio superior, estuvo en una escuela que llevan máquinas y herramientas o procesos industriales. Y en ese taller, pues te enseñan a labrar piezas en un torno. Entonces lo metió a un torno, le quitó el material en exceso y pudo generar esta pieza. Ahora, ¿cuál es la esencia de esta cuña o este hoyito que tiene en la parte superior? Que aunque yo le baje la carga, incluso de forma inclinada, bueno, que siempre la carga vaya hacia abajo y que no le transmita cabeceo o momento. Entonces, que siempre la carga sea vertical. Para eso tiene esa pequeña cuñita. Ahora, otra parte que alcanzas a ver son estas hendiduras. Voy a ver, ahí se alcanza a ver. Mira. Aquí, ahí. Estás viendo unas hendiduras. Esas hendiduras me sirven para que se acople algo que se llama un arosello. Vamos a regresar a nuestra presentación porque pues yo creo que ya te enseñé lo que te podía enseñar acerca de esta placa de carga. Hay que mencionar a nuestro alumno, probablemente ustedes lo conozcan, Aldo López Palafox. Nos ayudó con esta plaquita de carga y bueno, pues nos hubiera costado algún dinero bueno, fíjense, esa placa de carga va a permitir que el vástago de carga le transmita presión al suelo sin que le transmita cabeceo, sin momento. Y entonces de esa forma me aseguro que solamente va a ser fuerza vertical. Bueno, ahora, aquí alcanzas a ver una cámara en donde le vamos a meter presión y esa presión va a entrar por medio de agua. Ya sea que yo llene la cámara por arriba o por abajo, es más fácil llenarla por arriba, bueno, se empieza a llenar de agua a los lados y esa agua parecería que quisiera deshacer a la muestra. De hecho, si lo ponemos nuestra muestra sin una membrana intermedia, pues va a terminar por deshacerla, porque va a ser agua a presión. Entonces se le va a meter a la muestra. Pero para eso, aquí alcanzas a ver de un color un poquito más oscuro, una membrana de látex.
Honestamente deberíamos utilizar una membrana de látex, pero cuesta igual como unos 300 pesos, ¿no? Entonces, pues muchos laboratorios lo que terminan haciendo es utilizar un condón, un preservativo. Entonces, cuando estamos en clases, pues uno, cuando vamos a hacer esta prueba, le dice a los alumnos, oigan, necesitamos que traigan condones o preservativos. Y entonces no te creen en tu casa, ¿no? Te dicen, ah, y tú le dices, bueno, necesitamos unos condones para una prueba. En tu casa no te van a creer, pero les enseñas las fotos y dices, ah, mira, ah, sí, ahí está el preservativo. Mira, este preservativo está abrazando, dicholo de alguna forma, está abrazando a la muestra o la membrana de látex, si se tiene, y en la parte de arriba le podría entrar agua. Entonces, la hendidura que yo te mostraba en nuestra plequita de carga, esas hendiduras nos sirven para que ahí se acople un arosello. Es un sello circular que permite hacer un cierre hermético para que no se le meta el agua por arriba a la muestra, por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, te darás cuenta que en la parte de arriba hay una placa de carga que va a recibir la carga. Mira, aquí estás viendo el vástago de carga. Inclusive en esta foto se alcanza a ver la punta tipo bala que impide que le transmita momento. Alguien diría que es una payasada técnica. Bueno, es necesario que sea una punta de bala para que no le transmita momento. En este caso, esta prueba, digamos que tiene un pequeño conducto o una sonda que permite monitorear la presión que se genera dentro de la muestra. Y empezamos con un poquito los temas un poquito escabrosos, ¿no? Bueno, resulta que la muestra, cuando la empieces a comprimir, una parte de la carga la va a tomar los granos sólidos y otra parte de la carga la va a tomar el agua. Entonces, probablemente me engañe la prueba, porque si no dejo que el agua salga, pues entonces lo que va a estar cargando es el agua. El agua interna a la muestra, no el agua externa, el agua que tiene el suelo per se o de origen. Entonces, de ahí aparecen unas derivaciones de la prueba. Existen pruebas en donde yo permito que el agua interna de la muestra salga y hay otras pruebas en las que no lo permito. Y eso le da origen al nombre que estás viendo en la parte alta de la pantalla. Ahí dice triaxial UU. Esa UU viene de undrained and unconsolidated. O sea, no consolidada, no drenada. Más adelante, mira, por aquí en nuestra presentación te voy a platicar acerca de eso. No te preocupes ahorita. Mira, aquí vienen los nombres. Pero yo creo ahorita que salió el tema de por qué tiene esa sonda en la parte superior, mira, aquí te lo explico, ¿no? U viene de la traducción en inglés, ¿no? No consolidada, un drain, y no consolidada, no drenada. Aquí ya te lo puse en español, ¿no? No consolidada, no drenada. Y ese es el significado de la doble U. Eso significa que esa prueba se puede hacer en algunas horas. Por eso se le llama prueba rápida. Y fíjate, ahora que estamos en estos temas de la pandemia, pues alguien diría que, que está de moda eso de las pruebas rápidas y de las pruebas lentas, ¿no? Con los temas del COVID. ¿Cuál es más eficiente? Pues una prueba que se va a tardar 48 horas o una que me la dan en 15 minutos o en una hora. Pues evidentemente que la que se tarda más es más eficiente, pero es más cara. Y también no le quita los errores, ¿no? Entonces, fíjate, en este tipo de pruebas hay de diferentes tipos. La rápida, la no consolidada, no drenada. Hay otra que es un poco más lenta y que permite el drenaje en la etapa de confinamiento. Y hay otra que permite el drenaje tanto en la etapa de confinamiento como en la etapa de carga. Ahora, evidentemente que una prueba que se lleva unas horas va a tener un cierto costo, mientras que una prueba que tiene una duración de días pues va a tener otro costo. ¿Sobre qué es mejor? Bueno, pues probablemente desde un punto de vista de acercarnos más a la realidad, habría que hacer la prueba que dura varios días, como en la de consolidación que decíamos en la sesión anterior.
que una prueba de consolidación dura 5 días, 7 días. Bueno, pues en este caso también una prueba triaxial consolidada y drenada probablemente se lleve unos 15 días en realizarse y eso pues tiene ciertos costos, ¿no? Nos acercamos más a la realidad, pero también nos acercamos a una realidad desde dos puntos de vista. Qué bueno, pero también malo porque a veces me da mucho más resistencia de la que en realidad requerimos. Eh, ¿De qué me serviría? ¿De qué me serviría saber que tengo COVID si la prueba se tarda 15 días? Probablemente de nada, porque en 15 días tus síntomas de COVID probablemente ya pasaron. Entonces no es tan malo la prueba rápida. Ahora, en suelos. La prueba lenta a veces me da resistencias muy altas y eso lleva a los diseñadores a tener errores. En cambio, la prueba lenta me da resistencias más reducidas y estaría del lado conservador. O sea, la prueba rápida a veces se sigue utilizando porque da cierto margen de maniobra, cierto margen de error. Me acostumbro a tener un análisis con propiedades más pequeñas de las que en realidad va a tener. Entonces, si desde un punto de vista conservador no tengo problemas, bueno, pues incluso siendo más arriesgado, voy a tener un margen de seguridad mayor. Bueno, ya, regresemos a donde estábamos explicando lo de el inicio, ¿no? Bueno, miren, me fui demasiado. Ahí en la presentación yo te quisiera platicar de que hay 3 etapas en la prueba. La primera es labrar y montar la prueba. No es fácil porque es un material que a veces se te deshace en las manos. Entonces, pues nada más labrar el material y montarlo en el sitio, pues te vas a llevar 1 hora, hora y media, ¿no? Y después la etapa de carga pues, se va a llevar otra hora. Y el confinamiento, pues una media hora. En total, unas 3 horas, ¿no? Es lo que te vas a llevar en hacer esa prueba. Eh, Nosotros decíamos de que hay diferentes tipos de dispositivos para hacer la prueba. Hay algunos tan rudimentarios como los que tenemos en ESIA Zacatenco, o hay algunos tan de punta como los que tiene la universidad, ¿no? La Universidad Nacional. Pues nosotros venimos de escuela pública, entonces somos primos y nos llevamos bien y hacemos cosas muy similares, ¿no? Nada más que cada quien con los recursos que tiene. Yo por ahí, perdón por la comparación, pero yo lo que creo es de que a veces la UNAM pues tiene un automóvil Honda Civic y lo corre a 100 kilómetros por hora, ¿no? En cambio nosotros tenemos un bochito que lo hacemos circular a 80. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Ahora, hay otras escuelas de paga que pues, tienen un Ferrari y no lo saben manejar a más de 60. Bueno, nosotros con nuestro bochito nos defendemos. Bueno, fíjate, en este laboratorio el sensor de carga es de tipo un strain gauge que manda las señales de forma directa a un equipo de cómputo. Y lo bueno de eso es de que lo puedes guardar. Es un equipo mucho más sofisticado, pero que cuesta como 5 veces lo que nosotros tenemos en el Politécnico, ¿no? En el Politécnico todavía tenemos lectores de carátula o micrómetros de carátula con anillos de carga. Ahora, ojo, también el laboratorio de nivel licenciatura de la UNAM también tiene este tipo de equipos, ¿no? O sea, el otro que yo te muestro es el de posgrado. Este es el nivel de licenciatura. Y muchos laboratorios de nuestra práctica profesional son así, todavía con micrómetros que te permiten, mira, el micrómetro de abajo te permite monitorear cuánto se va a chaparrar la muestra, cuánto se va a deformar la muestra de suelo. El micrómetro de arriba te permite identificar cuánto se muestra, cuánto se deforma este anillo de carga. El anillo de carga es un dispositivo que me permite estimar cuántos kilos está recibiendo la muestra. ¿Cómo le hacemos para eso? Pues mira, este anillo, no creo que es tan difícil de imaginarnos. Ese anillo, a medida de que lo comprimimos, se deforma y está hecho de acero. Entonces tiene una constante de deformación.
Si yo multiplico la constante de deformación de este anillo contra la deformación en milímetros que alcanzo a leerle, o décimas de milímetro, voy a saber cuánta carga está pasando por mi sistema. Y aquí estás viendo una última carátula que lo que nos permite es regular la presión que va a recibir la muestra de forma lateral, presión de confinamiento. Bueno, 3 micrómetros que hay que leer. El de presión de confinamiento solamente lo leemos una vez y nada más lo tenemos ahí en espera, observando que no exista una pérdida de presiones. En cambio, estos 2 micrómetros hay que estarlos monitoreando cada décima de milímetro, ¿no? Se deforma una décima de milímetro la prueba, pues hay que anotar cuánta carga está recibiendo. Otra décima de milímetro mi suelo, hay que anotar cuánta carga está recibiendo. Otra décima de milímetro, hay que anotar cuánta carga está recibiendo. Y con eso vamos a poder construir una curva esfuerzo-deformación. Bueno, entonces hay que controlar todos estos variables al mismo tiempo. En algunas ocasiones, puede ser que para hacer una prueba triaxial ocupemos a 2 personas o 2 laboratoristas o uno con mucha experiencia. O bien, podemos comprar un equipo un poquito sofisticado que nos guarde los datos en una computadora. Bueno, ok. Ahora, nuestros resultados van a ser curvas esfuerzo-deformación. La intención del día de hoy es de que, a ver si nos da la oportunidad de hacer una curva esfuerzo-deformación y los círculos de Moore. Ahora, antes de eso, te platico. Aquí lo que estás viendo es un tubo Shelby que lo están cortando y después, por medio de un gato, probablemente aquí no se alcance a ver, pero un gato con el que levantamos un auto, mira, aquí en la parte de abajo está, un gato de botella. Ya ves que hay diferentes tipos de gatos, ¿no? Hay unos que se van abriendo y que tienen una figura como tipo romboide, pero hay otros gatos que va saliendo un vástago de la parte intermedia. Bueno, este gato se llama gato de botella, y entonces nosotros lo podemos montar en el laboratorio para sacar poco a poco la muestra. Y ya que la sacamos, que es la imagen que estás viendo a la derecha, bueno, ya que la sacamos, pues hay que cortarla, ¿no? Ahora, de una misma muestra de tubo Shelby, se pueden extraer 3 o 4 cilindros. Para eso están haciendo uso aquí de una pieza hechiza que se hace con acero y que me permite cortar media muestra de tubo Shelby. Ya que la corté en 2, mira, que es la imagen que tienes a la derecha, la vuelvo a cortar con una referencia de lo que mide el cilindro en la parte superior. Ahora, aquí que me va a quedar un cuarto de muestra. Ese cuarto de muestra me la llevo a un torno de labrado. En ese torno de labrado, en esencia, así de forma simple lo que es una base que puede girar, una tapa que puede girar, y eso me permite que mi muestra vaya rotando. Al ir rotando, yo le puedo ir rebanando o quitando el excedente de lo que es la dimensión de la tapa. Para ayudarme en eso, tengo un par de varillas que me van a servir de guía para arrastrar una cuerda de guitarra, una cuerda de guitarra, y esa cuerda de guitarra va a ir provocando los cortes. Mira, no sé si aquí alcances a ver en la imagen de la derecha al fondo que hay cortes de material. Esos cortes se van desprendiendo a medida de que pasas la cuerda de guitarra alrededor de la muestra. Ojo, este procedimiento nada más lo podemos realizar en suelos finos, es decir, suelos como los que tenemos en la Ciudad de México. Y por eso son apasionantes los suelos de la Ciudad de México, porque lo podemos hacer. Si no tuviéramos este tipo de material, si tuviéramos un material un poco más granular, que tuviera granos, lo intentamos hacer y se nos desmorona la muestra. Entonces hay que seguir otra técnica que es tal vez tomar un cúter o un cortador e ir buscando generar el cilindro. Si para esta prueba se requiere una hora y media en hacer los labrados y el montaje, bueno, para una prueba granular, pues tal vez te lleves ahí 5 horas o un día entero en generar el cilindro, que es lo que estás viendo en la parte de la derecha de esta pantalla. Ese cilindro, lo lógico, es de que cuando lo cortamos, probablemente la parte superior no esté bien cortada, Entonces, por eso hay que cabecearlo. Ese término de cabecear lo que significa es generar una superficie perpendicular al cuerpo principal del cilindro. Es decir, que nosotros en la parte de arriba
en cualquier parte de la arista encontremos un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasaría si estuviera inclinado? Pues cuando recibe la carga va a ser más fácil que falle. Entonces, por eso existe un dispositivo que me permite acostar el cilindro, aquí lo está sosteniendo esta persona, acostar el cilindro y después cortarlo. En algunas ocasiones existe este dispositivo de madera o bien lo podemos hacer acostando la muestra en este dispositivo metálico y simplemente tomamos la orilla del dispositivo para poder bajar nuestra cuerda de guitarra a manera de guillotina y cortar las tapas, ¿no? La parte superior y la parte inferior. Comentario importante. Este cilindro debe de tener una relación de altura que no sea muy alto para que no tenga problemas de esbeltez y que no sea muy chaparro para que no funcione como una columna corta. Entonces, la altura del cilindro debe de rondar entre 2 y 2.5 veces su diámetro. De 2 a 2.5 veces del diámetro debe de ser la altura del cilindro. Si lo hago más largo, probablemente se me tenga problemas de esbeltez, entonces se pandee. Si lo hago muy cortito, voy a obtener una sobreresistencia porque es un cuerpo chaparro, ¿no? Una columna corta. Entonces, debe de cumplir con esa relación de esbeltez de 2 a 2.5 veces el diámetro. Estos cilindros usualmente tienen diámetros, o sea, tienen el mismo diámetro que tiene el cabezal de carga. Y ese cabezal de carga suele tener 3.9 centímetros de diámetro. Hay diferentes medidas, ¿no? Dependiendo del equipo que nosotros tengamos, que compremos o que existe en el laboratorio. Pero la gran mayoría mide 3.9 centímetros de diámetro. Bueno, ahora, ya que la labramos nuestra muestra, la empezamos a tratar como un bebé, ¿no? Porque nos costó 1 hora y media en labrarla, ¿no? Entonces, ya que la tratamos como un bebé, pues hay que montarla en la base del pedestal. Primero se monta y después hay que colocarle la membrana impermeable. Ahora, imagínate, yo espero que ustedes sean adultos responsables, porque ustedes ya tienen 20 años, 19 años, y que como adultos responsables, pues sepan utilizar un preservativo, ¿no? Bueno, imagínate colocarle un preservativo a la muestra, a esta muestra que acabas de labrar y que te costó mucho trabajo. Hay que hacerlo de una forma similar a lo que sería el uso normal del preservativo, pero probablemente al manipularlo termines por llevarte la orilla. Entonces, para que no nos pase eso, es de que utilizamos este dispositivo, un tubo, en algunas ocasiones de PVC, puede ser de latón, puede ser de cobre, pero es un tubo donde colocamos el preservativo o la membrana de látex por adentro y después succionamos este popote. Lo succionamos para que se pegue al tubo. Ahora, si ese tubo lo ponemos encima de nuestra muestra, pues entonces dejamos de succionar el popote y se le va a pegar a la muestra. Entonces, para eso sirve este dispositivo, para que se le pegue ya sea el preservativo o la membrana de látex a la muestra. Ahora, el que esté pegado no significa que por arriba no le va a entrar agua, y entonces para eso necesito unos arosellos. Estos arosellos van a estar en la parte superior y en la parte inferior. Necesito que esos arosellos aprieten al pedestal en la parte de abajo y a la placa de carga en la parte de arriba. Porque al fin y al cabo la plaquita de carga tiene sus hendiduras, pero necesito que lo aprieten. Entonces, esos arosellos que son de neopreno, bueno, pues tienen también cierto costo. En algunos laboratorios no se utilizan arosellos, sino que se utilizan unas ligas. Bueno, se darán cuenta de que es una labor un poquito tardada, ¿no? Ya que se colocaron los arosellos, pues entonces se monta la carcasa de la cámara. Esta carcasa está hecha de un material que se llama lutita y que es capaz de soportar presiones fuertes. Mira, a esa cámara le puedes mandar una presión de hasta 10 kilos o incluso hasta superiores, dependiendo del equipo, 10 kilos centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Una presión de 10 toneladas metro cuadrado. Es la presión de un edificio de 10 niveles. Entonces tiene que ser de un material específico, ¿no? Bueno, ahora te fijarás que en la parte de abajo también hay un empaque
un empaque que impide que se nos salga el agua por la parte de abajo. Entonces, aquí ya estás viendo la cámara colocada y se está empezando a llenar de agua. Por eso puse esa imagen, porque se alcanza a ver la orilla del agua. Empieza a subir el nivel del agua porque está entrando por abajo. Y mira, en la parte de arriba no sé si alcanzas a ver que está amarrado el vástago de carga. ¿Por qué está amarrado? Porque ese suelo es tan débil que probablemente dejarlo caer de golpe ya lo lleve a una falla. Entonces, queremos que falle bajo condiciones medidas, no por error. Bueno, ya que se llenó, y es la imagen que estás viendo en la parte de la derecha, ya que se llenó la cámara, para eso hay que previamente haber apretado los tornillos en la parte superior. Bueno, pues procedemos a generarle un esfuerzo que sea igual al que tiene en el terreno natural. Si aquí tenemos una profundidad de 1 metro y el terreno natural tiene un peso volumétrico de 1.6 toneladas metro cúbico, bueno, pues habrá que transmitirle de forma lateral un esfuerzo de confinamiento que tenga valores de 1.6 toneladas metro cuadrado. Al multiplicar peso volumétrico por altura me da unidades de presión. 1.6 toneladas metro cuadrado. Esa unidad es una unidad de obra y entonces en el laboratorio se le puede transmitir una presión de 0.16 kilos centímetro cuadrado. Para eso, bueno, pues tenemos unos dispositivos. Híjole, espérame, déjame, me regreso unas imágenes. Mira, para eso tenemos este dispositivo que es capaz de guardar presión de aire. Y esa presión de aire se la mandamos por un equipo de compresión, una compresora. Una compresora como la que se utiliza para pintar pues un auto o la compresora que se utiliza para comprimir el aire y llenar los neumáticos de un auto. Bueno, esa misma compresora se le puede conectar a este cilindro para mantener un nivel de presión. Y ese nivel de presión se lo mandamos al agua que está rodeando la muestra. Y ese nivel de presión debe de estar constante durante toda la muestra. Y trata de igualar las condiciones del sitio. Te decía, una práctica común, depende del laboratorio, pero una práctica común podría ser empezar a hacer la prueba con una presión de 0.1 kilos centímetro cuadrado y después duplicarla a 0.2 y después a 0.4 kilos centímetro cuadrado. Si nosotros no se lo decimos al laboratorio, el laboratorista va a pensar por nosotros, ¿no? Para bien y para mal. Si viene identificada la muestra que viene a 1 metro de profundidad, bueno, pues él va a saber qué rango de presión aplicarle a esa muestra acorde a 1 metro de profundidad. Probablemente el laboratorista nada más se dedica a eso, a hacer pruebas de laboratorio, como pasa con los doctores, ¿no? Es difícil que un doctor, un médico, el que te receta, es difícil que esa misma persona tenga un laboratorio donde haga radiografías. Y también es difícil que tenga un laboratorio donde te saque la sangre. Entonces, lo común es de que hay personas que nada más se dedican a la labor de gabinete y hay personas que se dedican a la labor del laboratorio, como con los doctores. Acá es igual. Hay personas que se dedican específicamente a hacer pruebas de laboratorio. Bueno, ahora, yo por ahí te decía hace algunos minutos que hay que mantener una lectura doble, ¿no? Lectura del anillo de carga y lectura del anillo de deformación, del micrómetro de deformación. Ahora, para eso, el micrómetro de deformación, lo alcanzas a ver tal vez en esta imagen o en esta, tiene un pequeño vástago que va saliendo. A medida de que la prueba se va chaparrando o el suelo se va haciendo más pequeñito, el vástago va saliendo. Y eso te permite registrar lecturas del micrómetro. Hay que anotarlas. Si tenemos un equipo como el que estás viendo en la pantalla, pues hay que anotarlas a mano, ¿no? Y después hacer las gráficas correspondientes. Vamos a tratar de hacer un ejemplo del día de hoy. Bueno, y ya que las anotaste, pues va a llegar el momento en el que va a fallar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que mi suelo ya falló? Bueno, probablemente se exhiba la muestra fallada en la parte de abajo, pero lo más común es de que el anillo de carga, el que registra cuántos kilos está recibiendo, empieza a subir la lectura, sube, experimenta una resistencia porque está transmitiendo carga. Pero de repente cuando la muestra falla, ¡pum!, se cae. Sube, ya falló, ¡pum!, se cae. Entonces, el anillo de carga usualmente es el que te acusa
que ya no está cargando la muestra. Probablemente todavía la vemos enterita por la presión lateral, pero ya no está cargando. Y entonces le empiezas a mandar más carga y más carga y más carga y ya no es capaz de resistir la presión. Y empieza a deformarse o irse de lado. Eso hay que registrarlo, ¿no? Hay que anotarlo. ¿Con qué presión falló? Para poder evaluar, para poder generar nuestra curva de esfuerzo de deformación, y esas curvas de esfuerzo de deformación nos van a permitir dibujar nuestros círculos de amor. Déjenme cambiar un poquito de pantalla. Vamos a tratar de escribir algunos conceptos. Vamos a ver si al fin y al cabo esta presentación pues prácticamente ya terminó, ¿no? Sí, bueno, así nada. Vamos a tratar de cambiar de pantalla. Y déjame escribirte algunas cosas. Vamos a decirle que la queremos en grande. Ahí está en grande y que la queremos horizontal. Ahí está la pantalla. Ok. Ahora vamos a escribir algunas cositas. Mira. Hay que imaginarnos. Siempre es lo más importante de muchas cosas en la vida es imaginarlas, ¿no? Si las podemos imaginar, ya le podemos buscar un modelo matemático o una forma de calcular. Mira, ahí te estoy mostrando un cilindro. Puede ser que esté feo, pero ahí está mi cilindro. Y algo que no vimos en la presentación es de que hay que tomar las lecturas de cuánto mide el cilindro. Hay que medirlo en la parte de arriba con un calibrador Vernier. Pues venden en la tlapalería, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de medir con un calibrador Vernier? Que me da hasta décimas o incluso algunos hasta centésimas de milímetro. Décimas de milímetro es, yo creo que más que suficiente, ¿no? Entonces vamos a obtener nosotros el diámetro superior, vamos a obtener también el diámetro medio, el diámetro central, perdón, diámetro central, y también vamos a obtener el diámetro inferior. Ahora, ¿con eso qué vamos a hacer? ¿Por qué medimos 3 diámetros? Ah, pues porque nosotros labramos el cilindro. No lo hizo una máquina, no lo hizo un torno. Entonces, probablemente en la parte de arriba esté un poquito más grande que en la parte central o en la parte de abajo. Hay que tomar cuánto mide, ¿no? Ahora, evidentemente que la mayor concentración de esfuerzos, la mayor concentración de carga, se va a dar en la parte central. Entonces, por eso a la parte central hay que darle más fuerza. Y entonces yo puedo calcular un diámetro medio a partir del diámetro superior más el diámetro central más el diámetro inferior, pero para darle más peso a la parte central, híjole, no sé por qué hizo eso. Ahí está. Para darle un poquito de más peso a la parte central la voy a amplificar. Entonces, el procedimiento, digamos, común es que la parte central la multiplicamos por 4 veces. Y todo esto lo vamos a dividir entre 6. Y ya con eso voy a encontrar el diámetro medio. Si ya tengo un diámetro representativo, bueno, pues lo puedo multiplicar por su altura, que también la podemos medir, y voy a encontrar un cierto volumen. Ahora, ese cilindro, si lo pongo dentro de una báscula o dentro de un sistema que me permita obtener su peso, bueno, pues también voy a obtener tanto su altura como su peso. Si combino yo el diámetro con la altura, voy a lograr obtener el volumen. Y si tengo el volumen y el peso, pues puedo obtener, llámese peso volumétrico o llámese densidad, peso entre volumen. Ahora, esa es una primera característica que podría medirle a la prueba, todavía sin ensayarla. Y ya me permite obtenerle datos, ya le puedo sacar datos, ¿no? Ahora, ya que me pongo a ensayarla, ya que la meto en el dispositivo, bueno, pues resulta que ese cilindro, originalmente estaba muy bonito. Nosotros por ahí quedamos, te lo dije, pero yo creo que vale la pena repetirlo. La altura tiene que ser entre 2 y 2.5 veces el diámetro medio. La altura, para que conserve una relación de esbeltez. Bueno, fíjate, vamos a llevar un paso más allá. Si lo común yo te dije que era tener diámetros del orden de 3.9 centímetros, bueno, pues resulta que si nosotros multiplicamos 3.9 centímetros por 2, nos va a dar un 7.8. Entonces la altura
lo común es de que sea mayor de 7.8 centímetros y que sea menor de 9.75 centímetros. Con esas dimensiones comunes es como me puedo imaginar el cilindro. Inclusive ustedes ya se lo pueden imaginar, ¿no? La altura y el espesor. Bueno, ahora, algo importante. A medida de que le vamos a empezar a bajar carga a este cilindro, se va a empezar a deformar. No lo podemos evitar, ¿no? Resulta que si yo le empiezo a cargar desde la parte superior, ay, si yo lo empiezo a cargar, pues entonces el cilindro se va a achaparrar un poquito. Déjame dibujártelo aquí, un poquito más abajo, un poquito más chaparro. Pero además de achaparrarse, también se va a hacer un poquito gordito. Estoy exagerando, ¿no? Estoy exagerando. Eso me permite identificar una altura inicial y una altura a medida de que le mando carga. Voy a poner la altura ahí. Bueno, y también puedo encontrar su deformación. Ahora, esa deformación, precisamente hace algunos minutos yo te decía que la medimos con los micrómetros. Pero lo que podemos observar, y que es importante que lo observemos, que nos lo imaginemos, es de que va a existir una diferencia entre lo que era el área original del cilindro, el área original que tenía unas ciertas dimensiones, y lo que va a ser el área del cilindro deformado. Entonces, esta área va a ser mayor. Si yo me pongo un poquito simplista y digo, pues yo puedo calcular el esfuerzo simplemente como fuerza entre área, bueno, probablemente no alcance a ver ese efecto, ¿no? De que el área se va robusteciendo. Es más, yo creo que podemos regresar a nuestra diapositiva y podemos mostrarte. Mira, ahí el cilindro de en medio, ¿no? Ahí se robusteció el área. Ahora, le aplicamos carga de más, ¿no? También. Pero también en el cilindro de la derecha estás viendo que el área cambió. Entonces hay que saber cómo cambiar esa área. Y una forma de hacerlo es corregir el área. Para eso vamos a tener un área corregida igual al área media entre 1 menos la deformación unitaria. Pero no sé si tú te acuerdas cómo calcular la deformación unitaria, pero la podemos calcular como altura final menos altura inicial entre la altura inicial, o bien la podemos calcular como una deformación entre la altura inicial. Cualquiera de las dos formulitas nos sirve, ¿no? Bueno, y de esa forma podemos corregir el área. Y ahora sí, podemos calcular nuestro esfuerzo, pero al dividir la fuerza que estamos registrando entre el área corregida. Bueno, si quieres tomar ahí una capturita, ¿no? Una capturita de pantalla. Bueno, ahora, sí nos da tiempo. Quisiera hacer un ejemplito con ustedes. Miren, por aquí yo tengo unos datos. Por aquí yo tengo unos datos. Y me gustaría, nada más que voy a tratar de voltear mi pantalla para que podamos hacerlo en Excel un poquito más rápido, un poquito más fluido. Voy a dejar estos datos aquí y hacerlos un poquito más grandes. Vamos a mandar este programita que nos permite ver el segundo dispositivo un poco a la... no pude. Y vamos a abrir esta hojita de Excel y... Una pregunta, ¿vamos bien o ya el profesor ya se está debrayando? Vamos bien, profe. Bueno, gracias. Siempre es bueno, ¿no? Que alguien te diga, no, todavía no estás loco, no, tú síguele, no hay bronca. Sí, profesor, todo bien. Gracias. Bueno, ok. Fíjense, ahí tenemos algunos datos y entonces por ahí yo te alcanzo a ver que tenemos un diámetro superior, un diámetro central, un diámetro inferior y tenemos una altura del cilindro, una altura inicial y un peso de la muestra. Ok. Nada más los copio. Ustedes van a decir, lo hubiera copiado desde hace rato, pero es que hace rato tenía la intención de que lo hiciéramos a mano. Pero por cuestiones de tiempo, pues yo creo que mejor lo hacemos en Excel. 143.35. Ahí está. Gramos. Y luego dice que van a utilizar el anillo
en el anillo de carga número 3. Ok. Cada anillo de carga tiene su propia constante. Entonces, en este caso, la constante de este anillo de carga vale 19.50 kilogramos por cada milímetro. Cada milímetro de deformación del anillo de carga va a transmitirle 19 kilos. Ahora, déjame, te lo regreso. Mira, ahí está la pantalla. El anillo de arriba, por cada milímetro que se deforme, significa que le va a mandar a la muestra 19 kilos. 2 milímetros, 38 kilos. 3 milímetros, okay, lo que le toque. Bueno, okay. Ya está. Ahora, por aquí tenemos algunos datos y dice que lo que yo te decía, ¿no? Al momento que se está haciendo la prueba, hay que tomar lecturas del anillo de deformación, y también una deformación de la probeta. Ambos van a estar dados en milímetros, ambas lecturas. Una va a ser un poco más grande porque es suelo y otra es un poco más pequeña porque es acero. 0.229. Ok. Y del otro lado voy a tener un 0.65, 1.03, 1.48, 1.72 y 2.71. Ok. Mira, en esta ocasión tenemos poquitos datos ahí, pero voy a tratar de hacer lo mismo con un segundo cilindro, donde tengo un poquito de más datos. Nada más déjame copiar. Esto vamos incluso a pintarlo de algún color. Ahorita le ponemos color. Control C. Vamos a ponerle un colorcito amarillo. Híjole, está muy manchado. Verde. Para identificar que es nuestro primer cilindro. Y ahora aquí abajo voy a pegarlo. Se me perdió. Para tener un segundo cilindro, ¿no? Ya ves que yo te dije que había que repetir la prueba por lo menos en unas 3 ocasiones para identificar la tendencia de falla. Voy a ponerle un colorcito azul. Colorcito así azulito. Ahí está. Ya tenemos dos cilindros. Ahora, ¿de dónde vienen los otros datos? Déjame muevo. Y ahí tenemos otros datos. 3.64, 3.68, 3.64, 8.99, 147.90. Una constante de deformación que vale lo mismo y un esfuerzo de confinamiento o un sigma 3 igual un sigma 3 o un esfuerzo lateral igual a 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí está. Ese no se lo copiamos al de arriba. El de arriba tiene un esfuerzo de confinamiento de 0.1. 0.1. Bueno. Y aquí déjenme copiar unos datitos y ahorita lo empezamos a hacer. Mira, 0.0, lo tenemos 0.212, 0.352, 0.448, 0.508, 0.535, 0, 0. Ahí está. Bueno, vamos a tratar de hacer estos dos ejemplitos. Mira, yo hace ratito te decía que con la lectura de deformación del anillo de carga, pues yo podía saber cuánta carga o cuánta fuerza está recibiendo mi prueba. Entonces vamos a poner por aquí carga. Ahora, para eso yo necesito multiplicar cada una de las lecturas del anillo de deformación por la constante del anillo. Entonces, como lo voy a hacer muchas veces, le voy a poner un signo de pesos a la constante del anillo para poder arrastrar mis filas. Ahí está. Entonces, aquí lo que voy a tener es kilos. Resulta que ese primer cilindro, ese primer ejemplo, pudo aguantar una carga de hasta 6 kilos. Eso, alguien diría, pues es muy poquito, 6 kilos. Son 2 cocas, ¿no?
son 2 cocas de 3 litros. Bueno, hay que imaginarlo, ¿no? Ahora, vamos a identificar cuánto se deformó la probeta. Pues ya lo tenemos aquí, desde 0 hasta 2.71. Con esas deformaciones, nosotros podríamos investigar algo que se llama deformación unitaria. Esa formulita de deformación unitaria, esa dimensional, mira, yo creo que voy a aprovechar que nos alcanzamos a ver la pantalla, lo que te había escrito hace algunos minutos. Mira, en la parte de abajo está la deformación unitaria y resulta que yo la puedo obtener a partir de dividir cada una de las deformaciones del suelo entre la altura inicial. Es decir, lo voy a dividir entre 8.92. Pero ojo, la cifra de arriba está en centímetros. La cifra de arriba está en centímetros, así como los diámetros también están en centímetros. Y en cambio, lo que tenemos abajo, la deformación de la probeta, voy a permitirme agregarle aquí un renglón, esa deformación está en milímetros, deformación de probeta de suelo. Entonces, pues lo que tengo que hacer es que esa división la necesito dividir entre centímetros. Para eso, la D8 la voy a multiplicar por 10. Cierro. Me dice, ¿cómo que vas a cerrar si no has abierto un paréntesis? Ok, ya lo cerré. Y no quiero que se mueva la celda de la altura, entonces le pongo un signo de pesos. Copio estos datos y lo pongo hacia abajo. Ahora, si te das cuenta, esas deformaciones unitarias son bien pequeñitas. Y son bien pequeñitas porque, pues así son en la mayoría de los materiales. Pongamos en el concreto y en el acero, esperamos deformaciones de 0.02. Aquí tenemos una deformación de 0.03. Es decir, algo así como un 3%. Y ya es bastante, ¿no? Y es bastante. Ok. Ahora, esa deformación unitaria solita no me sirve de nada. Para lo que me va a servir va a ser para encontrar algo que se llama área corregida. Área corregida. Y para encontrar la área corregida, pues también necesito el diámetro medio. Se lo voy a escribir por acá. Diámetro medio. Nosotros por ahí en la pantalla donde escribimos nuestro pensamiento. Mira. Acá está. Por acá está nuestro pensamiento. Nosotros dijimos, la parte central del cilindro es la que tiene más importancia porque es la que recibe más fuerza. Entonces, para encontrar el diámetro medio, yo voy a tomar en cuenta un diámetro superior más 4 veces el diámetro central más un diámetro inferior. Puede ser que a alguien le genere plurito, cosquillas, el que no tenga un paréntesis aquí, ya se lo estoy agregando. Ahí están mis 6 diámetros. Y esos 6 diámetros hay que dividirlos entre 6. Tengo 6 diámetros. Y ya encuentro un diámetro promedio, 3.6 centímetros. Ok. Ahora, ese diámetro promedio, si yo lo multiplico por la altura, me va a dar el volumen de la muestra. Ok. Pues entonces multiplico este diámetro en centímetros. Perdón. Estoy diciéndote algo mal. Me emocioné. Necesito primero el área media. Y esa área media la voy a encontrar con el diámetro. Pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Entonces es pi por diámetro al 94 cuadrado. Creo que no reconoció. Sí, me faltó el pi. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ahí está. Ahí está un área de 10 centímetros cuadrados, aproximados, ¿no? Vamos a ponerle por aquí centímetros cuadrados. Y lo que sigue sería nuestro volumen de la muestra o del cilindro. Nosotros podemos multiplicar el área por la altura y ya nos va a dar ahí un volumen en centímetros cúbicos. Ok. Con esos datos, antes de que haga yo la muestra, puedo determinar su peso volumétrico. Peso volumétrico, alguien diría que en realidad estamos calculando densidad por las unidades, pero pues ya podemos dividir gramos entre centímetros cúbicos y un peso volumétrico de 1.52 gramos por centímetro cúbico, pues en realidad es un valor intermedio, no es ni tan alto ni tan bajo, ¿no? Por ahí nosotros en algunas otras sesiones hemos utilizado un valor de 1.3 para una arcilla muy blanda. En cambio, este ejemplo que te traigo, pues ese valor de 1.5 es más intermedio, no tan alto como un 1.8 de un tepetate, ¿no? Intermedio. Okay. Ahora, ya tenemos nuestra área media, aquí arribita, vamos a ponerle negritas para que resalte. Y vamos a quitarle todos esos decimales, ¿no? Se ve como que está mal.
Ahí están 4 cifras significativas en el área media. Y con eso puedo calcular yo un área corregida. Voy a ponerle acento. Área corregida. Corregida. Ok. Va a estar en centímetros cuadrados. ¿Cómo calculo el área corregida? Déjame mostrártelo por si ya no lo recuerdas. Déjame te lo muestro ahí con nuestra pantalla. El área corregida la calculo a partir del área media. El área media entre 1 menos la deformación unitaria. Ya tengo calculada la deformación unitaria. No quiero que se mueva la celda del área media, entonces al 6 le voy a poner un signo de pesos. Ahí está. Y lo arrastro. Y esos valores también tienen como que muchos decimales, están en centímetros cuadrados. Bueno, pues ya ahí los estás viendo con menos decimales. Ahí ya tengo mi área corregida. Y si ya sé cuánta carga está bajando, pues entonces nada más encuentro mi esfuerzo. Esfuerzo. Y este esfuerzo va a estar con unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Mira, voy a estar dividiendo la carga entre el área. Carga entre área, carga entre área, carga entre área. Y ya obtengo una serie de esfuerzos. Digamos que con esta información yo ya podría saber cuánto esfuerzo aguantó la muestra, el cilindro. Si te das cuenta, pues alguien va a decir, pues no aguantó mucho. Sobre todo cuando vemos un 0, decimos, pues no aguantó mucho. Entonces, mira, este 0.59, pues no está aguantando mucho. Espérame, deme un segundito. Perdón, es que la bendición quería atención. Ustedes disculpen, es parte de tener bendiciones, ¿no? A veces las bendiciones poco a poco van aprendiendo más cosas cuando son niños. Alguien de 4 años aprende más que un niño de 3. Pero en mi caso, pues bueno, es una bendición un poquito al revés. Mi bendición tiene 85 años. Entonces, pues, luego se desespera. Bueno, ya está. Ahí tenemos nuestro esfuerzo. Y este esfuerzo lo podemos graficar. Podemos obtener una curva esfuerzo contra deformación unitaria, como las que hacen los estructuristas. En el eje de las Y's llevamos, déjame te la dibujo para que te acuerdes. En el eje de las Y's llevamos el esfuerzo. Y en el eje de las X tenemos deformación unitaria. Y usualmente buscamos una curva más o menos así. Bueno, pues acá va a ser la misma historia. Si yo quiero primero hacer esa gráfica, selecciono las Y's, le digo a mi Excel, quiero insertar una gráfica de dispersión donde me dé algunos puntos. Y después le doy clic derecho a mi gráfica, le digo, quiero seleccionar los datos que generan esa gráfica. Hasta este momento nada más está considerando dato 1, dato 2, dato 3. Entonces le digo, oye, los valores de las X son las deformaciones unitarias. Ahí se los estoy dando, declarando. Y entonces ya cambio mi gráfica. Y ahí tengo mi curva esfuerzo de formación. Vamos a ver si en la misma curva te pudiera graficar el segundo cilindro para que tú veas algo que me interesa que veas. Mira, ahí ya tengo mi curva esfuerzo de formación. Y perdón, antes lo que yo les quería decir hace ratito era de que alguien dirá, pues no aguantó mucho, ¿no? Aguantó 0.6 kilos centímetro cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues que aguantó el peso de 6 toneladas por metro cuadrado. Aguantó el peso, digamos, de 6 niveles de edificación. Ahora, esos 6 niveles de edificación es nada más si fuera carga vertical, pero ustedes recuerden de que hay momento. Entonces, va a fallar por la combinación de carga vertical más fuerzas horizontales y momentos. Entonces, por eso tengo que evaluarlo en un sentido más amplio. Vamos a evaluar nuestro segundo cilindro. Si gustas, esta gráfica voy a agregarle a los datos, voy a agregarle su nombre y voy a decirle que tiene un confinamiento de 0.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que lo estamos abrazando esa muestra con poca presión. Una presión baja, ¿no? Ok. Ahora, vamos a generar otra gráfica,
pero con otros datos. Y bueno, pues vamos a hacer prácticamente lo mismo. Nos sirve como para repasar, ¿no? ¿Te acuerdas de que los diámetros están en centímetros, en centímetros, en centímetros? La altura está en centímetros, el peso está en gramos. Tal vez te lo voy a decir un poquito rápido porque me inquieta que nos queden 5 minutos, ¿no? Entonces, fíjate, te voy a poner por aquí que va a recibir la carga en kilogramos. Para encontrar la carga, yo necesito multiplicar cada una de las lecturas del anillo de deformación por la constante del anillo de deformación. Cada anillo tiene su propio valor. No quiero que se mueva ese sitio, entonces lo copio. Ahí está. Ahora, ya tengo la fuerza. Este cilindro aguantó más porque tiene un esfuerzo de confinamiento también mayor, un esfuerzo de confinamiento de 0.5. Quiere decir que la presión que se le está colocando a los lados con agua está siendo más grande. Pregunta, ¿cómo aguantas más peso? ¿Con cinturón o sin cinturón? ¿Con una faja o sin faja? Pues eso es lo que está haciendo ese efecto. Al aumentarle la presión lateral, aguanta más carga. Bueno, ahora, nosotros necesitamos calcular algo que se llamaba deformación unitaria. Quedamos que para calcular esa deformación unitaria vamos a dividir la deformación de la probeta entre la altura original de nuestra muestra por 10 para transformarlo de centímetros a milímetros. Ahí está. No quiero que se mueva la altura de la probeta, le voy a poner un candado y voy a arrastrar mi formulita. Ahí están mis valores de deformación unitaria. En esta ocasión tenemos una deformación de hasta el 5%. Bueno, vamos a calcular nuestro diámetro representativo, nuestro diámetro medio, y para eso vamos a utilizar una fórmula que me dice suma el diámetro superior más 4 veces el diámetro central, cierro, más el diámetro inferior. Esa formulita me dice divídelo entre 6, ya tienes tu diámetro representativo, tu diámetro medio. También podemos calcular nuestra área media, y esta área media pues va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ahí está nuestra área media. Con eso podríamos calcular, si quisiéramos, un volumen medio y también una densidad o un peso volumétrico. Ahí está nuestro volumen. Este está en centímetros cúbicos. Nuestro diámetro está en centímetros lineales. Nuestra área media está en centímetros cuadrados. Ok. Y con eso podríamos determinar, ¿alguien le llamará densidad? ¿Alguien le llamará peso volumétrico? No vamos a pelearnos con el mundo. En nuestro país se utiliza en gramos y en toneladas. Entonces, este valor es... caray. Caray. Eso no me gustó. Ya vi por qué. Estaba seleccionando mal la celda. Ahí está. Ese valor que estás viendo por ahí, pues está un poquito más alto que el anterior. Alguien podría decir, no, pues tiene que ser el mismo valor. No, es naturaleza. No puedo encontrar un valor de 1.5 como el anterior porque es un material que hizo la naturaleza y entonces puede tener variaciones. En este caso, presenta una variación un poquito en cuanto a sus gramos por centímetro cúbico. Ahora, para alguien que diga, a un ingeniero botas fuertes, ¿no? Un ingeniero botas fuertes me va a decir, oye, pero es que esa unidad está en gramos y en centímetros cúbicos, en cantidades bien pequeñitas. Bueno, lo bueno de este sistema que nosotros utilizamos es de que esa misma cantidad la podemos expresar en toneladas por metro cúbico. Y da lo mismo. Si no me crees, busca una página que se llama Convert World y vas a encontrar que da lo mismo al hacer esa conversión. Bueno, ahora, ya tengo las deformaciones unitarias, pues entonces ahora voy a calcular mi área corregida. Vamos a ponerle el acento, no sé que alguien se enoje, ¿no? De que, no escribió con acento. Bueno, para encontrar el área corregida vamos a dividir nuestra área media entre 1 menos la deformación unitaria. Y lo arrastramos y lo vemos por acá. Se me olvidó anclar algo. El área media, hay que anclarla, copiarla y arrastrarla. Ahí está. Bueno, pues ya con esa información nosotros podríamos obtener nuestra curva esfuerzo-deformación. Voy a tratar, en medida de lo posible, a medida que me deje mi mouse,
que es de esos de la computadora, de la, de la laptop. Entonces, pues a veces no se tiene mucha precisión. Le voy a decir aquí a mi gráfica anterior que voy a agregar otra serie. Mira, voy a agregar otra que se llame confinamiento de 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok. En los valores de las X, le voy a decir que van a estar las deformaciones unitarias. Ahí van las deformaciones unitarias. Los valores de las Y van a estar los esfuerzos. Ahí van los esfuerzos. ¿Por qué lo estamos haciendo eso? ¿Por qué queremos la gráfica? Pues porque a veces somos personas, sobre todo en esta área de físico-matemáticas, somos personas que requerimos ver los datos graficados, ¿no? Híjole, nos lleva una cosa rara. Creo que la regué en algo. Ah, sí, ya sé. Ya sé en qué la regué. Miren, aquí todavía no tengo los esfuerzos. Por irme rápido, no he calculado esfuerzos. Y los esfuerzos deben de estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok, para encontrar el esfuerzo nada más voy a dividir la carga entre el área corregida. Y ahora sí, le puedo pedir a mi gráfica que incluya esa gráfica. Seleccionar datos, agregar, confinamiento 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Valores de las X van a ser esfuerzos. Valores de las Y vamos a tener deformaciones unitarias. Y mira, ahora sí se va a ver bonita nuestra gráfica. Vamos allá arriba donde está nuestra gráfica. Ahora, ¿qué pasó aquí? Seleccionar datos. Modificar. Las puse al revés, perdón. Dicen que uno tiene derecho a una tontería al día, ¿no? Pero si ya son muchas, como que... bueno, miren. Ahí ya estamos viendo una gráfica. Y vamos a ponerle algunos títulos pues, para que sea más clara, ¿no? Entonces vamos a decirle por aquí en la parte de arriba, diseño de gráfico. Queremos agregar un elemento de gráfico. Vamos a agregarle un eje horizontal primario, o sea, en la parte de abajo. Y para eso voy a mover un poquito mi gráfica. En la parte de abajo lo que yo estoy leyendo van a ser deformaciones unitarias. Deformación unitaria. Y vamos a agregarle también a nuestro gráfico un título vertical. Y ese título vertical es de esfuerzo. Entonces, fíjate, ahí estamos viendo dos gráficas. Ahí está. Ahí están nuestras dos gráficas. Esas gráficas lo que nos están representando, pues alguien podría no entenderlas, ¿por qué una dio más que la otra? Entonces vamos a pedirle aquí a los elementos gráficos que nos incluya las etiquetas, ¿no? Que nos incluya una leyenda para identificar qué significa eso. Vamos a pedirle que le agregue ahí está. Y mira, nos está diciendo, cuando cargaste ese suelo con un confinamiento de 0.1 kilos centímetro cuadrado, o sea, con una presión lateral de 0.1 kilos por centímetro cuadrado, te aguantó hasta un edificio de 6 niveles, dicho de otra forma, ¿no? En cambio, cuando lo cargaste abrazándolo, ese cilindro, con una presión de 0.5 kilos centímetro cuadrado, te aguantó un edificio, por decirlo de alguna forma, de hasta 10 niveles. Y evidentemente que alguien va a preguntarse, bueno, ¿y entonces cuánto aguanto? Entonces, ¿cuánto aguanta? Pues con esta información debemos de hacer el cambio a círculos de Moore para encontrar envolventes. Mira, eso ahorita lo hicimos, alguien dirá que rápido, pero eso te lo voy a mandar en un archivito de Excel con los datos originales, o sea, de donde yo saqué esos valores.
Eh, es un ejemplito, es una prueba que se hizo hace unos meses y que es de una zona muy cercana a Zacatenco. Digamos que nosotros lo que obtuvimos ahorita solamente fue esta parte de la gráfica de arriba y la gráfica de abajo, con menos puntos, ¿no? Esas gráficas, en la siguiente sesión, te voy a explicar cómo cambiarlas, cómo transformarlas en círculos de Moore. La esencia es muy sencilla, te la platico de una vez. Mira, la de abajo tiene un esfuerzo de confinamiento de 0.1, aquí está el 0.1. Aguantó a lo mucho 0.6, si sumas 0.6 más 0.1 vas a llegar a 0.7 y es donde acaba el círculo negro. En cambio, la gráfica azul empezó con un confinamiento de 0.5 y acabó con una resistencia de 1.03 más 0.5, 1.50. Entonces, ahí, de esa forma se generan los círculos de Moore. Necesito platicártelo con más calma, ¿no? Pero con esos círculos de Moore podemos encontrar un envolvente que nos dice ese sitio en especial, qué zona o qué combinación de esfuerzos axiales más esfuerzos cortantes puede soportar y qué combinación de esfuerzos no va a poder soportar. Pero eso es nuestro siguiente paso, ¿no? O nuestra siguiente clase, nuestra siguiente sesión. Ahora, con eso vamos a lograr identificar dos valores muy importantes, cohesión y ángulo de fricción. Y también en esa siguiente sesión te voy a explicar eh, cómo calcular módulo elástico. Con esos valores ya tenemos casi todo para meternos a calcular resistencia del terreno. Pero pues hay que hacerlo pasito a pasito, ¿no? Disculpen ustedes que me pasé unos 6 minutos de su clase. No sé si tengan una siguiente clase. Nos pasamos un poquito. De todas formas, si tienen dudas, si dicen, híjole, profesor, se fue muy rápido, yo no le entendía lo que hizo, ahorita lo tratamos de explicar, ¿no? Si tienen dudas. Si tienen dudas. Y de todas formas, pues queda ahí grabado, ¿no? Para darle una segunda checada. Digamos que paro la grabación porque pues entiendo que ya se acabó nuestro tiempo, pero si tienen dudas, lo tratamos de aclarar, ¿no? Yo ahorita no tengo una siguiente clase,